Bienvenido al Laberinto de las Creencias, un canal para enseñarte la verdad. En medio de tantas creencias, tantas filosofías y confusiones que puedes tener, este canal es para que te sirva a ayudar la verdad divina. Mi nombre es Héctor Cantú y te voy a contar mi historia de cómo fui una oveja perdida, cómo estaba perdido yo en ese laberinto de creencias, y cuando estaba en lo más profundo perdido, Jesús me encontró para llevarme a Él. Todo empezó en el año 2020. En ese año, en la pandemia, me empecé a alejar de Jesús y empecé a buscar la espiritualidad en otras ideologías, en otros métodos. Lo que es el chakra, la nueva era, los imanes, el reiki, chamanes y esas ideologías y filosofías de la nueva era. Pero me di cuenta que cuando intentaba una cosa, sentía una paz momentánea y luego quería buscar otra. Y luego me iba a buscar otra. Y por eso como yo caí en eso de buscar una cosa con otra, hay varios que siguen buscando una cosa y luego se meten a otras ideas y otras, y empezamos a probar diferentes métodos para llenar nuestra espiritualidad. Y eso no me llenaba, era una paz momentánea, pero no traía una paz constante, verdadera. Así estuve desde el 2020 hasta el 2024, en mayo. En ese mes nos dieron una noticia donde mi papá tenía un cáncer terminal. Le detectaron un cáncer terminal. Entonces, con todo el shock que teníamos, que habíamos recibido, yo había recurrido a una práctica que había hecho hace 15 años, donde agarras una Biblia, le rezas a la Biblia y le haces una pregunta. Y tú hojeas la Biblia y en donde caiga la hoja, le lees y te responde. Ya lo había hecho a mis 26 años. Entonces ahorita yo, después de la noticia, de esta que nos dieron, agarré la Biblia que tenía en mi casa, la desempolvé, le quité todo el polvo, porque la tenía abandonada ahí. La agarré y le pregunté a Jesús: Señor Jesús, ¿cómo puedes salvarle la vida a mi papá? O extenderle la vida, porque todos nos vamos a morir. Le dije: ¿cómo puedes ayudarle con el cáncer y extenderle la vida? Entonces le recé, yo hojeé la Biblia y cayó en medio. Pero en medio cae una hoja, cae en una hoja externa, una hoja que no era de la Biblia, que decía los beneficios de ir a misa. Y lo empiezas a leer y venía el poder de ir a misa. Y yo le decía: no, Dios mío, no me hagas ir a misa. Le dije: no, ya llevaba desde 2020 que no iba a misa, ya no quería ir a misa, qué flojera. Le dije: no, Dios mío, no me hagas ir a misa. Yo dije: no vale. Es como si fuera, que estaba la hoja en medio, le dije: es como si fuera uno de separador de libros. Le dije: no vale. Entonces yo agarré la hoja y la puse a mero atrás de la Biblia. Dije: pues si lo vuelvo a preguntar, que no me salga a ir a misa. Guardé ya la Biblia. Pasaron días y me habla un compadre, en mayo todavía, y me dice: compadre, tengo una sesión con Ricardo, un amigo de la infancia, que él tuvo una experiencia muy profunda con Jesús y ha hecho sanaciones de físicas e interiores. Me dice: compadre, tengo una sesión con él por si quieres venir a rezar por tu papá. Y yo: pues va, puesto, sí, no, jalo. Entonces vamos con Ricardo, llevaba años de no verlo, y ahí nos estuve platicando con él, nos estuvo contando de qué trataba la sesión, del poder del perdón, de que cómo el perdonar a alguien más y perdonarte a ti mismo, cómo te liberas, te liberas de cargas y todo. Entonces, después de que nos explica, nos lleva a una capilla que él tiene abajo. Y empezamos ahí la sesión. Pone música instrumental y empezamos a pedir perdón y a perdonar. Y poco a poco te vas liberando. Toda la carga que tenías, todo el peso que tienes encima, como dicen, la cruz que tienes encima, de cuenta que te empiezas a liberar, te sientes más ligero. Te sientes más en paz que hasta te salen lágrimas. Pero y luego en esa misma sesión, haces una pregunta al Espíritu Santo que te muestre las mentiras que nos hemos creído. Entonces te ponen así te ponen con las manos arriba y le preguntas: Señor Jesús, ¿qué mentiras me he creído? Cuando yo le pregunté eso, me empezó a pasar imágenes, como una película de todo lo que estaba haciendo, de las meditaciones, del chakra, de los cristales, de todo lo que estaba haciendo, que era una mentira, así como una película, todas las mentiras. Y yo me quedé primero como que: ay, cañón, o sea, todo lo que pensaba que me servía, que creía que me estaba sirviendo, y de las energías y todo, era una mentira total. Se nos pasó así como una película, bien claro. Y luego ya después de la mentira,
se pone, cambia de música a una más de alabanza, se pone atrás, Ricardo pone manos y le pregunto a Jesús, Señor, muéstrame la verdad. Y en eso cuando le pregunto que me muestre la verdad, haz de cuenta que llega el Espíritu Santo con un poder explosivo en mí, cae, empiezo a sentir una paz tremenda, un amor como nunca antes lo había sentido. Fue algo inexplicable, algo que empecé a berrear como un bebé, a llorar, a berrear, mis manos empezaban a temblar. Fue algo que nunca había sentido. O sea, fue algo, como dicen, el poder del amor del Espíritu Santo. Fue algo muy transformador para mí en ese día. Yo de ahí salí transformado con la idea de que quería más de eso. Fue un shock mental de tener unas creencias a que eso es una mentira y esta es la verdad. Entonces fue un shock total. Salí de ahí y dije, quiero más de esto. Pero yo me iba de viaje a los 2 días. Y le digo a mi amigo, le dije, oye, pásame la aplicación de la música, porque yo quería volver a sentir esa experiencia después. Entonces me voy de viaje y trato de sentir lo mismo, esa presencia, y sí la siento, pero no como aquella vez, que fue algo muy impresionante. Entonces ya cuando regreso de viaje, dije, bueno, le voy a preguntar a la Biblia cómo puedo sentir esa experiencia otra vez. Agarro la Biblia, le rezo, y le pregunto a Jesús, Señor Jesús, ¿cómo puedo sentir esta experiencia otra vez? Este sentimiento de amor, esa paz, ese poder del Espíritu Santo que sentí. Ojeo la Biblia y caí en medio. Y en medio estaba la misma hoja del poder de ir a misa, de los beneficios de ir a misa. Y yo, no, ¿cómo? No, yo la había puesto a mero atrás. Porque no quería que me volviera a salir. Y dije, la voy a poner a mero atrás. Pero estaba ahí en medio. Y dije, tengo que empezar a volver a ir a misa. Dije, tengo que hacerlo. Entonces me empecé a acercar a Jesús. Empecé a ir a misa otra vez. Y yo si me gusta algo, soy bien intenso. Me clavo y voy por todo y me empiezo a estudiar y le empiezo a leer y todo. Entonces, en ese mismo verano me consagré a Jesús por medio de la Virgen. Me empecé a meter a cursos, me empecé a acercar. Pero les quiero contar esta historia porque así como yo estuve perdido buscando la espiritualidad en otros métodos o en otras ideas, filosofías de ir a un reiki, de ir con un chamán, de ir con las meditaciones de chakras o así, todavía me sentía perdido, como te puedes sentir tú perdido cuando haces eso. Y esto me trajo a mí una paz tremenda y verdadera. Y fue cuando me di cuenta que esto es lo que me llena espiritualmente, el acercarme a Jesús. Y así como tú puedes estar perdido en ese laberinto de las creencias, te invito a que busques para que encuentres a la verdad divina, que ese es Jesús. ¿Me equivoqué antes? Sí me equivoqué, pero fue el Espíritu Santo que me enseñó la verdad, que me guió a Jesús, a acercarme a Él y encontrar esa verdad divina. Si hoy estás perdido en ese laberinto de creencias, no importa qué tan lejos estés caminando, Jesús ya fue a buscarte y cuando te encuentre, no hay vuelta atrás. Vas a sentir una paz tremenda. Ahora te voy a explicar con lógica cómo existe un Dios. Para eso te voy a contar 4 verdades. Primera, todo lo que empieza tiene una causa y el universo tuvo un comienzo, por lo tanto, alguien lo tuvo que haber iniciado. Segunda, el universo está perfectamente diseñado. Si la expansión del universo hubiera sido pequeñamente diferente, no existiría el universo. Tercera, todos sabemos que hay bien y mal, entonces tiene que haber un legislador moral. Y cuarta, toda creación tiene un creador. La silla por sí mismo no se construye sola. Tiene que haber un carpintero que lo ensambla y la construye. El edificio por sí mismo no se construye solo. Atrás hay un arquitecto y un constructor. Entonces, toda creación es externa a su creador. Ahora, en base a estas 4 verdades, ¿cómo está compuesto el universo? Materia, tiempo y espacio. Entonces, esto es una creación. Entonces, el creador tiene que ser externo a la materia, al tiempo y al espacio. Tiene que ser inmaterial, atemporal, que no vive en nuestro tiempo, y en otro espacio, en otra dimensión. Y tiene que ser un ser súper inteligente para haber hecho el universo tan perfecto. ¿Quién cumple con estas características? Ese tiene que ser un ser supremo, es decir, Dios.
y tiene que ser alguien súper inteligente porque hizo el universo a la perfección. Y ese ser supremo no vive en nuestro espacio ni en nuestro tiempo y no es materia, no lo podemos ver. Entonces es un ser supremo. Y Dios mismo le dice a Moisés, cuando le pregunta a Moisés, a Dios, ¿cómo te llamas? Le dice, yo soy el que soy. Dile a tu gente que yo soy. Y luego más adelante le dice, Yahweh, que me llamen Yahweh. Y Yahweh significa ser. Ok, entonces Dios es un ser. Pero cuando nos preguntamos, ¿quién de todos los dioses es el correcto? Porque hay diferentes religiones. La historia nos dice que es Jesús. Por todas las profecías que él cumplió. Cumplió más de 300 profecías. En la Biblia es un libro histórico que cuenta la historia de cómo vivían en aquella época. Cumplió profecías de que el Mesías iba a nacer en Belén, de que el Mesías iba a morir por nosotros, que era una persona santa y que él iba a cargar con nuestros pecados y él iba a ser crucificado, humillado por su misma gente. En Isaías 53 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta descripción está hablando de Jesús. Y luego, en Isaías 7 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros, que Jesús estuvo con nosotros y fue concebido por una virgen. Eso lo dice Isaías, que fue escrito siglos antes de la venida de Jesús. Y luego en Isaías 9 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Todo eso cae en lo que es Jesús. Y luego en Micaías, otra profecía. En Micaías 5 dice, de ti Belén saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y así le sigues, porque también habla que a David, al rey David, a él en su herencia iba a nacer el rey que iba a gobernar toda la tierra. Jesús viene descendiente de David y es de la tribu de Judá, que también lo hace mención en Génesis, que le dice que de la tribu de Judá nacerá el rey que gobernará por todos. Y las mayores pruebas es la tumba vacía de Jesús. Imagínate que había 12 apóstoles siguiendo, que se muere Jesús, y para ellos, para los 11, porque ya el Judas se suicidó, pero para los 11 apóstoles que están ahí, ver que su rabí se haya muerto, para ellos fue una decadencia. Para ellos ya el mundo se había acabado, ya no tenían a su maestro que estuviera ahí. Estaban escondidos porque los romanos los estaban persiguiendo, porque los querían matar. Los judíos estaban escondidos con un miedo tremendo. Y después de su resurrección, de que la tumba estaba vacía, su chip se transformó, su ser se transformó. Recibieron al Espíritu Santo y el miedo se les fue. Ellos empezaron a predicar, ya no les importaba si los iban a perseguir, si los iban a matar, ya no les importaba nada de lo que le fueran a hacer. Ese cambio de mentalidad es porque tuvo que haber pasado algo. Nadie muere por una mentira, nadie muere sabiendo que es una mentira. Si ellos vieron morir a su maestro, se fueron a esconder, y si hubiera sido esa la realidad, que estuviera muerto, se hubieran quedado escondidos. Pero al momento que lo vieron resucitar, que Tomás vio y tocó las heridas de Jesús, todo eso es un cambio transformador para ellos, que lo dejan plasmado en la Escritura. Como hay gente que dice que no, los evangelios no los escribieron ellos, los evangelios se escribieron 30, 70 años después, como un redacto histórico. Pero así como la historia de Alejandro Magno se escribió 300, 400 años después y la gente se la cree, estos nada más fueron 30, 70 años después de la muerte de Jesús. Acaba de pasar. Es como cuando nosotros, que estamos chiquitos, que no había celulares, nos teníamos que aprender el número celular de todos tus amigos, las calles. Si ibas a un lugar, tenías que pedir instrucciones y te las memorizabas. Así ellos en aquella época se tenían que memorizar todo lo que decía su maestro. Así era la tradición judía. Los discípulos tenían que memorizarse todo lo que su maestro decía. Entonces ya después de que resucita Jesús y se va, pasan 30 años y empiezan a escribir lo que se había memorizado. Por eso quiero enseñarte la verdad. Esa verdad que te va a traer paz. Esa verdad que te va a traer tranquilidad. Y así nos lo dice Jesús. Nos lo dice en Mateo.
porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida y para dar su vida en rescate por muchos. Eso significa que Jesús quiere rescatarte y quiere servirte y quiere traerte paz. Ahora, te quiero explicar lo de la Divina Trinidad, que es un Dios con tres personalidades, por decirlo así. Es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero para eso te voy a contar una analogía. Imagina que tú eres un empresario billonario con todo el dinero del mundo y tú tienes 10 robots inteligentes. Tú los creaste y los hiciste y les pusiste inteligencia y libertad. Ellos te están ayudando en tu creación, en un proyecto nuevo que estás haciendo. Ese nuevo proyecto lo haces y queda perfecto. Haces unos robots perfectos, inigualables, y los hiciste a imagen y semejanza tuya, parecidos a ti. Fue tanto el amor que le tienes a ese proyecto nuevo, a esa nueva creación de robots, que decides mandarlos a otro lugar a vivir. Dices, ellos van a irse a vivir allá, a un lugar hermoso y bello, a un paraíso. Los mandas allá. Pero, aquí viene el pero. Uno de los 10 primeros robots le empieza a dar envidia, le empieza a dar celos de cómo es posible que creaste a esos robots nuevos tan perfectos y a él no, a ellos los creaste a imagen y semejanza tuya. Entonces ese robot envidioso está viendo cómo esos dos robots viven perfecto y viven en armonía y en paz, y él no puede soportar eso. Entonces él se las arregla para ver cómo inyectarles un virus, y les inyecta un virus que les destruye su identidad, les destruye su memoria, su forma de ser, les destruye cómo comportarse, y empiezan a hacer lo que nunca. Empiezan a pelearse entre ellos, empiezan a asesinarse, les destruye todo lo que tenía en su conciencia. Entonces tú como creador, tú ves eso, tú ves que el robot envidioso está destruyendo tu creación y la destruyó. Entonces tú te enojas con tu nueva creación porque les diste también libertad, y te enojas que ellos están decidiendo destruirse. Entonces lo que tú decides es, ¿sabes qué? No soporto que se estén tratando así, voy a empezar de nuevo. Entonces destruyes a todos y dejas a una familia para empezar de nuevo. Pero ellos empiezan y se empiezan a reproducir y siguen igual, se siguen destruyendo, se siguen matándose, siguen haciendo todo lo que tú no les hayas enseñado. Y tú volteas a ver robot envidioso y se está riendo. Tú lo puedes destruir, pero tú tienes un plan mayor para poder salvar a los robots de tu nueva creación, a los que mandaste allá a vivir. Tú decides crear un robot nuevo y meter tu conciencia en ese robot, y lo vas a mandar a vivir con ellos. ¿Pero para qué? Para que vaya con cada uno y le haga un reset a su robot, una restauración que le restaure su identidad original. Entonces tú mandas al robot, tiene tu poder, tiene tu conciencia, y vas a cada uno dándole reset y restaurándole su forma de ser, su identidad original. Pero tú ya sabías que el robot envidioso está manipulando a otros y que te iban a matar. Pero aún así, tú tienes un plan mayor, que cuando te mataran, tu poder y tu conciencia sí va a quedar con los demás para que ellos mismos puedan restaurarse, para que ellos mismos puedan conectarse contigo y hacer una restauración y volver a la identidad original. Esa analogía del creador con el robot envidioso y el robot que va a vivir con los demás para restaurar es la Divina Trinidad. Dios Padre es el creador. El robot que mandó para restaurar a los demás es Jesús, y la conciencia o la memoria y la conciencia que está en ese robot es el Espíritu Santo. Y el robot envidioso es Satanás, es el que quiere destruirnos. Pero el creador es el mismo, porque su conciencia y su ser y su poder lo metió al robot envidioso. Por eso es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Hijo, que es Jesús, es el robot que va a vivir con los demás. El Dios Espíritu Santo es la conciencia que estuvo en Jesús, o el poder que llegó a Jesús, y el creador es el que estaba fuera. Así como ese robot, cuando se fue y dejó el poder para que cada uno se restaurara, así Jesús nos lo dijo a nosotros. Nos lo dijo en Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me voy, os lo enviaré. El Consolador se refiere al Espíritu Santo. Ya sabía Jesús que él tenía que irse para que llegara el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo es el poder que nos da para acercarnos a Dios, a nuestro Creador. Porque el Espíritu Santo nos agarra a nosotros y nos mete al cuerpo de Jesús.
y ya nos hace hijos de Dios. Por eso, aunque la Trinidad es un misterio muy profundo, esta historia nos ayuda a comprender cómo está la Divina Trinidad. Un Dios en 3 versiones, que eso, cada uno tiene un trabajo distinto. Dios Padre tiene un trabajo distinto al Dios Espíritu Santo y al Dios Hijo, Jesucristo. Y ese Dios es el mismo que nos vino a buscar y vino aquí a la tierra para salvarnos.